Bienvenidos y bienvenidas a la 11ª Feria del Libro, Zona Huancayo, La Feliz Virtual. En esta oportunidad tenemos el honor y el gusto de tener un nuevo libro en la feria. Tenemos la presentación del libro Cielo Rock, una visita al panteón del rock peruano, ¿no? Esta es una publicación de Contracultura Ediciones y nos acompañan en esta oportunidad tres personas full dedicadas a la música y a la pasión, ¿no?, que despierta la música. Tenemos a Hugo Lévano, investigador musical, a Fernando Pinzás, periodista y músico, y también a Fabiola Basso, investigadora musical y además especialista en estudio de género y las relaciones de género dentro del rock. Eh, es un gusto para la feria que nos compartan este tan interesante libro con un título tan interesante y veamos de qué se trata. Por favor, Hugo, bienvenido. Por favor, tú moderas la mesa y te cedemos el pase. Ok, gracias. Bienvenidos a la presentación del libro Cielo Rock, un compilado de artículos dedicados a las fallecidas estrellas del rock peruano. Eh, Vamos a hacer primero una primera rueda, junto con Fernando y Fabiola, para comentar el contenido y dar un poco de información acerca de los artículos. Entonces, voy a comenzar yo, eh, ya después me seguirán Fernando y Fabiola. Aunque claro, hay que aclarar que el libro mismo ya cuenta con una introducción escrita por el rocólogo Carlos Torres Rotondo. Las 206 páginas de Cielo Rock se inician con una entrañable y cercana crónica a la figura de Pancho Guevara, inventor de la introducción de la batería más conocible del rock peruano, la de Demolición, de los Saicos, narrado por quien lo acompañó musicalmente en su regreso y fue además su amigo, por el guitarrista Gonzalo Alcalde de los Botones, quien se encarga de desmenuzar cómo Pancho pidió las dos psicomanías, tanto la de los 60 como la que se vivió a principios del siglo XXI. Luego sigue un dossier dedicado a Gerardo Manuel, redactado por varios autores. En este se comentan, por ejemplo, los roleplays, Ritmo of Chains, Soul and Pepper y Quién es el Mayor, en los cuales Gerardo participó, ¿no? Son artículos de Gonzalo Alcalde, mi persona y Fernando Chirino, respectivamente. Además, incluyen artículos míos dedicados a su trayectoria televisiva, en No la Patas, por ejemplo, y también a ritmo de enfermedad. El dossier además incluye una revista, al aporte que tuvo Gerardo a la Vitalmanía, escrito por el educador Juan José Rodríguez, que es una autoridad nacional en el mundo de los Beatles, ¿no? Seguidamente también está el artículo acerca de Kela Case, la cantante de la nueva ola. Son 8 páginas dedicadas a la menuda cantante, escritos por Fabiola Basso, que repasan sus más o menos 2 años de trayectoria musical, así como su regreso de fines del siglo XX. Es un artículo que nos muestra los cambios de paradigmas que se vivieron entre la nueva ola y la psicodelia en los 60, lo que diferencia, lo que lo diferencia de las varias biografías que existen en Internet, ¿no? Y también pues es una muestra de cómo desde un punto de vista distinto, en este caso de Fabiola, la vida de nuestros artistas favoritos pueden verse desde perspectivas enriquecedoras realmente, ¿no? Continúa un artículo realmente imperdible acerca de Edgar Zamudio. Edgar es un artista poco conocido, ¿no? Es un peruano que tuvo mediano éxito musical, pero cuyo nombre ha sonado bastante en los últimos años entre los coleccionistas e investigadores de rock en Latinoamérica. Y sobre todo porque al parecer Edgar grabó en todos los países. Desde Chile hasta México parece que ha grabado en todos los países por lo menos un disco, ¿no? Es una vida realmente de volver a empezar en cada país, de tratar de lograr el éxito, ¿no? Y que finalmente se ve coronado cuando logra entrar a la escena musical difícil de México, ¿no? A cargo de esa biografía está el musicólogo y músico chileno Claudio Bajardo,
en cuyo país Edgar vivió por varios años. Por su parte, en otro artículo, el investigador en temas amazónicos James Matos se dedica a repasar la vida de Tony Marín, considerado el artista más polifacético de la Amazonía peruana, en el rock sobre todo, ¿no? Cuya carrera musical siempre estuvo vinculada a la selva, a pesar que Lima fue la cabeza de los Teddys, ¿no? Pero siempre estuvo inclusive con los Teddys vinculados a la selva. James también es el encargado de hacer la biografía de Chocho Albán, el compositor de Cuarto Oscuro, del grupo oriental Los Ceros, ¿no? Cuarto Oscuro es un tema setentero que muestra cómo se desarrolló en la región amazónica este sonido híbrido entre el rock y la cumbia psicodélica que se vivió con bastante intensidad en las otras regiones fuera de Lima, ¿no? Finalmente, el músico Coco Herrera se encarga de recordarnos la trayectoria del rockero y dibujante Alfredo Villavicencio, conocido integrante de Catedral de Humo, también de Arequipa, ¿no? Que además fue un animador cultural de la ciudad, de dibujantes, profesional, ¿no? Este artículo es complementado con una revisión de músicos de rock fallecidos en Arequipa, ¿no? Que nos muestra, además, que son varios, nos muestra la intensa pasión con el cual el rock se ha vivido en la ciudad del sur, ¿no? Bueno, estos son los que quería comentarlos. Dejo el paso a mis compañeros de mesa. Por tanto, ¿sigues? Sí. Ya, gracias Hugo por el pase. Bueno, solo para reiterar que en realidad este libro es un aporte a la escasa pero significativa bibliografía que se está haciendo sobre el rock peruano en los últimos años, donde hemos visto publicaciones como el de Fabiola, de Borde Subterráneo, los libros de Carlos Torres, de Moler, Se acabó el show. De a poco estamos construyendo nuestra historia, ¿no? Nuestra historia musical por el lado del rock, ¿no? Que sí es parte de la música popular peruana, aunque por muchos años de repente no se le consideró como tal, ¿no? Entonces, esos detalles, esas disputas, esos debates en torno al rock también se ven en este libro. Voy a comentar los textos de Raúl Álvarez, que son muy interesantes, el de Walter Paz y el de Raúl Pereira. ¿Eso es verdad, Hugo? ¿O sí, sí. Porque son muy interesantes. Esos dos textos son realmente muy interesantes, porque son dos figuras, Walter Paz y Raúl Pereira, que, digamos, debutan en el rock, viven la efervescencia del rock, la llegada del rock al Perú, la explosión del rock en los 60s en Perú, pero son parte de una evolución o de nuevos cambios, un poco de repente inspirados por el hipismo o por esta búsqueda de la identidad nacional que se da coincidentemente con el gobierno de Velasco y hace que ambas figuras exploren otros ritmos. Entonces, en el caso de Raúl Pereira, él junto con su hermano Juan Luis crea el Polen, después de haber pasado por los Shades, de hacer un rock inspirado en lo anglosajón, ¿no? en lo estadounidense o lo británico, y producto de estas búsquedas que yo creo que están influenciadas por el hipismo, ¿no? Empiezan a experimentar con instrumentos andinos y nace esta maravillosa banda que es el Polen. La biografía que ha escrito Raúl Álvarez sobre Raúl Pereira realmente es muy, muy interesante. Y el otro personaje, ¿no? En esa línea es Walter Paz, guitarrista de los Yorks, un grupo de lo que ahora llamaríamos rock garage, ¿no? O que en esa época se llamó Enfermedad, rock and roll salvaje, proletario, muy movido, muy intenso, psicodélico, pero que también se involucra en este experimento del el taller de la canción popular dirigido por Celso Garrido Leca en el conservatorio, que es digamos, es digo experimento porque es algo novedoso para la época, abrir las puertas del conservatorio a músicos de folclore o músicos populares sin formación académica, ¿no? Algo que fue en su momento a Celso le trajo pues no fue muy bien visto por algunos profesores, incluso el conservatorio, fue algo muy, muy audaz, pero es en ese contexto que Walter Paz se integra y crea 12 agrupaciones, que una es Corpus y, corrígeme, Hugo, Corillacta, creo que, ¿no? La otra agrupación de Walter Paz. Sí, también, varios ahí dando vueltas, pero sí, Corillacta es uno de ellos. Y es interesante, ¿no? Ese cambio, ¿no? Es un momento en el cual no solo ellos, sino otros músicos como Miguel Flores o Richie Sellon de repente están en una búsqueda de esa idea de identidad nacional, ¿no? Comenzando a hacer de repente un poco imitando a sus referentes extranjeros de lo que es rock,
pero ya luego buscando una fusión con lo originario, con la música originaria. Es súper interesante. Paso a hablar de mis personajes, Hugo. Sí, parece? por favor, de hecho. Ya que hablábamos precisamente de Taller, de la canción popular de Celso Garrido Leca, ¿no? Donde es Walter Paz, otro personaje que surge de ahí y que para mí es realmente fascinante es Danai Hogne, o Danai Ramírez, la legendaria cantante de rock de los 80, nacida en Chile, la primera frontwoman del rock peruano, la primera, en todo caso, cronológicamente no sé si la primera, pero en todo caso la más relevante, ¿no? La primera mujer que se atreve a hacer rock a nivel mainstream, con mucha popularidad. Pablo de Madlengoya la llamó la máxima figura femenina del rock peruano en esa época, ¿no? Hablamos del año 88. Pero Danai comienza en las aulas del conservatorio, digamos, en este taller de la canción popular con Celso Garrido, y es una de las fundadoras del legendario grupo Tiempo Nuevo, un grupo que desarrollaba lo que el investigador chileno Ignacio Ramos llamó la nueva canción peruana. Y es que si hay nueva canción chilena, acá no se habla de ese término, me pareció muy original hablar de la nueva canción peruana, ¿no? Porque generalmente a Tiempo Nuevo se le llama canción protesta, canción, música latinoamericana, folclore urbano, ellos llaman a esa música, los propios Tiempo Nuevo le llaman canto testimonial, pero nueva canción peruana es un buen término, ¿no? Que, digamos, para estar un poco al mismo nivel de todo este proceso sudamericano, latinoamericano de un folclore un poco más moderno, más político, ¿no? Definitivamente la influencia chilena era fuerte. Celso Garrido Leca, que era el director del taller, había trabajado con Víctor Jara, y bueno, él regresa al Perú, un poco huyendo de la dictadura de Pinochet, habían asesinado a Víctor Jara, y acá retoma ese momento que ya ha hecho en Chile, además de haberlo hecho con Jara, con Inti Illimani y otras agrupaciones. Entonces ahí nace Tiempo Nuevo y Danai comienza su carrera cantando lo que le llaman música latinoamericana, música de varios países, temas de Patricio Mans, por ejemplo, el mismo Víctor Jara, de Inti Illimani, y algunos temas del folclore andino, con los arreglos que Celso muy bien, con su bagaje como compositor, pues hizo, ¿no? Tiempo Nuevo es un grupo que no se ha investigado mucho. Ahí doy algunas pistas de repente para explicar un poco los orígenes, ¿no? Cómo se va desarrollando Tiempo Nuevo y sobre todo cómo Danai pasa de hacer ese tipo de música política, folclórica, a hacer rock en español, ¿no? Es una figura en ese sentido muy interesante porque su evolución, no sé si la palabra correcta sea evolución, en todo caso su paso del folclore al rock en su momento fue muy llamativo, pero fue bastante natural, ¿no? En las entrevistas que yo he podido recopilar, aparecen en ese artículo, ella es un poco una ideóloga del rock en español. Ella habla de la necesidad de hacer un rock latinoamericano, un rock con identidad propia en español, que se identifique con los jóvenes. Ella hablaba mucho de que el rock era un folclore universal, una música que no le pertenecía, no era patrimonio de los estadounidenses, sino que era un lenguaje universal para los jóvenes, y lo entendió así cuando se lanzó como solista. Bueno, luego de haber pasado por este interesante grupo que era TV Color, ¿no? Que era un experimento, un grupo que experimentaba con música andina, jazz, folclore, trova y rock progresivo, ¿no? Una cosa bastante audaz para la época. Danai es un personaje interesante, y te paso hago acá una mención a que, si algunos saben que estoy desarrollando una investigación, un libro sobre ella, que espero publicar prontamente este año. Ya he sacado algunos artículos, es como una leyenda, ¿no? Es una de esas leyendas del rock peruano que en su mejor momento desaparece. Falleció muy joven, a los 37 años, después de haber sacado un long play, un EP, y de haber liderado los rankings de Radio Panamericana y Estudio 92, las radios rockeras de la segunda mitad de los 80, pero en el mejor momento de su carrera misteriosamente desapareció. Por años no se supo lo que pasó con ella. En el artículo cuento algunos hechos, ¿no? Un poco qué fue lo que pasó con ella. Y queda, pues, creo yo, esta historia yendo un poco por el lado de la presencia femenina en el rock nacional, que Fabiola pues, lo ha investigado súper bien, ¿no? Los otros personajes, volviendo con el tema del rock en el rock 80s, es cierto que los libros que hemos leído, que se han publicado en Perú sobre rock, han sido más que nada enfocados o en lo subterráneo o en los 60s, ¿no? La edad de oro del rock peruano, y bueno, lo subte con todo este contenido político y social que es súper interesante. Pero el otro lado, el rock mainstream, el rock comercial, con grupos como Río, Miki González, la misma Danai,
Arena Hash, como que no ha sido muy tocado, y si alguna vez se ha escrito sobre eso ha sido de manera incluso burlona, sarcástica, se le ha visto siempre como un rock menor. Pero fuera de los usos personales, es cierto que en esa época eran los grupos pues, que lideraban los rankings radiales, que salían de gira por todo el país, que publicaban long plays en grandes disqueras. Entonces había una industria todavía de rock nacional que sería interesante analizar, y eso fue lo que me llamó la atención para hacer un texto sobre Miguel Tapia, que es mi otro personaje, ¿no? Miguel Tapia, el vocalista de Dudó, un grupo muy popular en ese periodo. Es interesante porque de él, Pedro Suárez Vértiz dijo en su momento que era el mejor cantante de rock peruano, o era el grupo que más respetaba cuando Pedro estaba en Arena Hash. Manuel Garrido Leca, que fue el productor de Arena Hash, dudó que Miguel Tapia había sido una de las mejores voces con las que había trabajado, y él había trabajado también con Pedro Suárez Vértiz. Entonces todo eso nos lleva a pensar que qué pasó con este cantante, con Miguel Tapia, y con un grupo de barrio, ¿no? El artículo se llama La construcción de un rockstar de barrio, porque hubo un artículo periodístico en esa época que decía: Dudó, el triunfo de un grupo de barrio. O sea, esa idea del grupo de origen barrial, ¿no? Que no se veía desde los Yorks de repente, me pareció interesante. Dudó eran de Barrios Altos, un barrio que no era muy rockero, un barrio criollo, salsero de repente en los 70s, pero ellos, Tapia con este grupo, optan por hacer un rock, bueno, melódico, sencillo, sin mucho contenido ciertamente político, social, pero que era lo que daba en la época, era lo que les permitió ser un grupo muy querido y muy recordado hasta ahora, ¿no? De repente las radios, actualmente las radios que apelan a la fórmula retro, no ponen música de Dudó, sino ponen las mismas canciones de Río, las mismas canciones de Arena Hash, o las mismas canciones de Miki González, pero hay varios grupos en la época que se han perdido un poquito, ¿no? Entonces, por ahí que de repente con este artículo damos pie a que se investigue un poquito más sobre el rock peruano 80s, pero el mainstream, ¿no? El subterráneo se han dicho muchas cosas muy interesantes, se ve más, de hecho, pero de repente en el mainstream hay cosas que podríamos investigar o leer un poco más. Los otros dos personajes de los que estoy escribiendo son Jeffrey Parra, el guitarrista de Dolores Delirio. De repente la gran tragedia del rock peruano en los 90s, ¿no? A diferencia de otros personajes, digamos, la mayor tragedia de un rockero es morir en el pico de su popularidad o de su éxito, ¿no? Pasó con Jim Morrison, con Hendrix, con Janis Joplin, con Eduardo Benavente de Parálisis Permanente, con Sid Vicious, de alguna manera, por más que algunos no le reconozcan talento, pero bueno, morir en el pico de la popularidad. Y eso pasó con Jeffrey Parra, el gran guitarrista de Dolores Delirio, una banda importantísima en los 90s. Y bueno, Jeffrey a los 29 años salía de ensayar y toma un taxi y sufre un lamentable accidente y muere en el acto, le chocó con carro. Y eso que influye en Dolores Delirio, porque el grupo ya no vuelve a ser el mismo. Si bien es cierto, siguieron sacando discos, la figura de Jeffrey como músico, como organizador del grupo, se pierde para siempre, ¿no? Y ahí es otra de esas tragedias del rock, pero no solo la muerte de un chico joven y talentoso, sino también la consecuencia que trae esto en el desarrollo de las bandas, ¿no? No es el único caso en que una banda en su mejor momento termina, ya sea por una tragedia o por otros hechos. Siempre me interesó la vida de Jeffrey, era una persona muy querida, hasta ahora es muy recordado. Sus amigos una vez al año le hacen, cuando se cumple el aniversario de su muerte, le hacen un homenaje, ¿no? Y ha dejado un estilo muy particular, que hasta ahora lo recordamos, ¿no? El Cero es un disco maravilloso, fundamental así en el rock peruano. Y el otro texto es uno más personal, de hecho es sobre Leonardo Bacteria, ¿no? El polémico, probablemente la figura más controvertida del rock nacional, ya no el rock nacional, de la escena alternativa, ¿no? Porque él nunca se consideró rockero, él era anti-rock más bien, ¿no? Él hubiera odiado que lo recuerden como rockero. Yo recuerdo cuando, bueno, saben que él se suicidó pues en noviembre del 2011, cumpliendo un anhelo que siempre había manifestado, y al día siguiente muchos medios ponían rockero, se suicida, muere, ¿no? Y yo decía, Leonardo hubiera odiado esto, él odiaba el rock precisamente, se consideraba techno, se consideraba punk, ruidista, una figura muy dinámica que fue mi amigo, era mi amigo, de hecho el texto tiene algo personal porque ahí, un poco cuento
cuento su vida y también un poco cómo fueron los últimos días que de alguna manera yo estuve por ahí. Y nada, es un texto muy revelador porque ahí como que cuento pasajes de su vida poco conocidos, ¿no? Y que de alguna manera nos llevan a ver para dónde va el personaje. Bueno, le doy el pase a Fabiola. Así es, gracias. Fabiola. Gracias. Gracias por invitarme a participar en esta conversación, por invitarme a participar en el libro. Y no saben lo contenta que estoy que sea para la feria de Huancayo, que no sea una feria de libro en Lima. De verdad me siento muy halagada de tener la oportunidad de estar aquí. Bueno, a mí me toca contarles un poco de los capítulos sobre biografías de subtes, o sea, de músicos de la escena rock subterránea. Ya he escrito sobre esto antes, así que bueno, es un tema un poco más familiar para mí. Y me parece muy interesante, son 5 biografías. No entraré en detalle en la de Leo Bacteria porque ya Fernando nos contó sobre él, pero como él mismo dice, nos contó, Leo fue un amigo suyo. Y eso es lo que vemos en las biografías de los subtes en este volumen. Son escritas por amigas de ellos, con la excepción de la biografía de Patricia Roncal Mariateta, que le escribí yo, y ya les cuento luego. Entonces, por tratarse de biografías escritas por amigos, hay un valor testimonial muy grande, muy grande. Hay mucha emoción, hay mucho cariño, hay mucha empatía en estos textos. No les voy a dar la carnecita de los textos, ya para esto tienen que comprar el libro, pero les digo que eso hay. A ver, empiezo por las biografías de Fernando Vial Cachorro y Jorge Revilla, Coco Cielo. ¿Por qué empiezo con ellos? Porque aquí tanto Paul Hurtado como Tamira Basayo nos cuentan la vida de esos personajes desde antes de que entraran a la escena de rock subterráneo. Tenemos la historia de adolescentes y cómo, en el caso de Cachorro, mi querido amigo, él era ya un melómano empedernido desde la adolescencia, y cómo Paul creció con él y lo vio desde su adolescencia hasta los últimos días. Entonces es un relato muy bonito de esta amistad entre Fernando y Paul. Paul nos cuenta en detalle esa gran pasión que sentía Cachorro por la música y lo define y que lo convierte, según Paul, en uno de los principales agitadores musicales. Yo creo que estoy muy de acuerdo con esa descripción. Los viajes que hicieron juntos, todo el intercambio de discos, es muy interesante para aquellos que estudien la melomanía en el Perú. Y también se están interesados en espacios. Se habla mucho del Club Arno Helden de los 80. Tamira Basayo, música, gran representante de la escena subte con sus grupos Salón Dada y Col Corazón, nos cuenta la historia de su querido amigo Jorge Revilla, que después se convirtió en Coco Cielo. Un amigo cercanísimo a ella, ambos estudiantes de arte, y Tamira nos cuenta con muchísima empatía esa búsqueda de un espacio que buscaba Jorge, no solamente en la escena del rock subterráneo, pero en una Lima muy conservadora y homófoba, que al final de cuentas él decide partir e irse para poder llegar a expresarse quién es como persona. Entonces es una biografía muy interesante y que te dice mucho de las relaciones de género y cómo se entiende la sexualidad en Lima. Después tenemos la biografía de Carlos Magán, escrita por Miguel Ángel Vidal, el fundador de Voz Propia. Miguel Ángel nos la cuenta desde la perspectiva de Voz Propia. Como Bowie, Carlos Magán fue el bajista de esta agrupación, y su contribución y sus altibajos y
no solamente cómo contribuyó a la banda, pero cómo era él como persona y que fue el chico terrible del rock subte. Y nos cuenta varias anécdotas Miguel Ángel al respecto. Después, Martín Roldán nos cuenta sobre el omiso. El omiso, que es Saúl Calcín. También otra biografía que es contada con mucha emoción y en estilo muy, muy subte. Aquellos que han leído Generación Coche Bomba, escrita por Martín, tendrán ahí les recordará el estilo. Entonces te atrapa y te hace sentir que estás ahí. Es un relato también muy empático, no solamente desde el punto de vista de un amigo, sino de alguien de Martín que admiraba mucho a Omiso. Entonces eso también está muy presente en el texto. Bueno, yo me encargo de la biografía de María Teta, Patricia Roncal. Yo no fui subte, entonces no lo cuento desde esa perspectiva, pero sí lo hago como una mujer contemporánea. Yo también fui joven en ese momento y lo cuento desde esa perspectiva de cómo era ser mujer en los 80s. Bueno, Fernando ya les contó sobre Leobacteria, que también es muy buena, la recomiendo de verdad. En general, estas biografías sobre el rock subterráneo, yo las recomiendo mucho para aquellos que son estudiosos de este periodo. Tiene mucho valor porque si las ves en conjunto, encapsula las dinámicas de clase, de raza, la ideología de género imperante en ese momento y también de la sexualidad. Y no solamente de la escena de rock subte, sino de la sociedad limeña, porque en realidad estamos hablando de la escena de rock subterráneo en Lima. Y también te muestra la heterogeneidad de experiencias de todos estos personajes. Qué diferente fue la vida de Bowie a la vida de Cachorro a la vida de Omiso. Vienen de estratos sociales completamente distintos. Entonces aquí puede uno ver la cuestión de clase y raza. Si ves la biografía de Patricia, de María Teta, ves qué cosa era ser mujer dentro de la escena del rock subterráneo. Una chica de clase media, pero cómo interacciona dentro de la escena de rock. Y tienes a Coco Revilla, quien era gay, y cómo él desarrolló su personaje dentro de la escena, cómo trataba de tantas maneras de expresarse y siempre frustrado, pero siempre tratando de ser entendido. Entonces es muy, muy interesante para alguien que quiere entender los 80s, qué polarizada era la sociedad en ese momento, qué radicalizada es, y desde la perspectiva de los mismos subtes. Es muy, muy, muy interesante. Quizá de ahí sale mi bagaje en ciencias políticas, pero a mí me interesan mucho los aspectos sociales y estas biografías lo capturan bastante bien. Y los distintos tipos de marginalidad, de alienación y discriminación que existían dentro de la escena. Eso es lo que tengo que decir por el momento. Gracias, Fabiola. Nos quedan unos minutos. Yo quiero aprovechar solamente un par de minutos, lo mínimo rapidísimo, así, para agradecer los comentarios. Sobre todo, hay un montón de gente que dice que falta tal o cual músico. Queremos aclarar, que creo que ya lo conversamos entre nosotros, y que definitivamente no va a haber una segunda parte de un libro, porque sería muy morboso estar hablando de muertos, ¿no? Es una broma bastante negra, pero ya, ¿no? Se pueden enfocar artículos de este tipo, que son, sobre todo, van a dar mucha información a los investigadores futuros, desde otros puntos de vista, ¿no? Los mejores músicos, los mejores cantantes, lo otro es aclarar que el libro, además, está ilustrado con dibujos de Carlos Ravida, que están realizados a partir de la idea de que no hay muchas fotos claves del rock peruano, ¿no? Por ejemplo, yo me moría siempre por encontrar una foto de Jean Paul y Rodita bailando en Nogel en los 80, ¿no? No hay, pues, nadie se le ocurrió tomar, ¿no? Entonces, pues, lo que no hay, lo hemos tratado de suplir con dibujos, ¿no? Entonces, esa fue la idea de agregar los dibujos, ¿no?
Y lo otro, agradecer a cada uno de los redactores. Cada bibliografía ha tenido mucho de lucha, les han cerrado la puerta en la cara, les han dicho, les han pasado para entrevistas futuras, así ad eterno, ¿no? Pero todos han seguido para adelante, nadie se echó para atrás, ¿no? Faltan muchos músicos. Está bien que reclamen por los músicos de los 80, porque lamentablemente en una primera lista que hice con la ayuda de Fernando y Fabiola, nos dimos cuenta de una cosa muy trágica, ¿no? Parece que de los artistas conocidos son mucho más los muertos de los 80 que de los 60, ¿no? Y que nos muestra también lo difícil que fue esta década, ¿no? Bueno, no sé si Fernando o Fabiola querían agregar algo más. Olvidaba mencionarme a dos figuras clave, que son precisamente Jean-Paul el Troglodita y Gerardo Manuel, ¿no? que aparecen también en el libro. Bueno, Gerardo Manuel lamentablemente falleció el año pasado, un poquito que a raíz de su muerte es que sale la idea, ¿no? Del libro. O sea, el desarrollo del libro es un poco posterior a la muerte de Gerardo, que es la figura más querida del rock peruano. Creo que se le pueden reprochar, o sea, es una de esas personas a las que se le reprocha nada. En algún momento los mismos rockeros subtes le criticaron varias cosas, pero igual creo que se reconciliaron con la figura de Gerardo, porque él como músico, como difusor, como DJ, como conductor de disco club, como que hizo mucho por difundir el rock, ¿no? El rock en general. Muchos subterráneos le deben haber conocido a Kraftwerk o a Iron Maiden en los 80 por disco club. Y el texto está muy bacán. Y bueno, el otro texto de Jean-Paul el Troglodita está también increíble, porque habla de un episodio que no se sabe, no se ha investigado mucho, que es la represión que hubo durante el gobierno de Velasco contra, no todos, pero sí cierto sector de la juventud limeña hippie, under, contracultural. Eso no se habla mucho. Ahora último que, bueno, se escribe mucho sobre el velasquismo, ¿no? Pero ese detalle, por ejemplo, me pareció muy interesante en el artículo que escribe Hugo, ¿no? Jean-Paul el Troglodita estuvo preso, acusado no, efectivamente consumía drogas, pero digamos, cómo funcionaba la represión, ¿no? Y él tuvo que irse del país, un poco vivir a salto de mata, y se le acusaba de cosas horribles, ¿no? De orgía hippie. Bueno, no digo que sea necesariamente horrible, pero el conservadurismo de la época, el enfoque, ¿no? Cómo se atacan cómo se atacaba a este sector de la juventud en ese momento. Entonces, ahí por ese lado hay un texto interesante. Eso quería agregar. Sí, ¿Tenemos tiempo? No, sí, sino que yo quería pasarles unas preguntas que nos están haciendo, pero a ver, continúa, Fabiola. Es que, mira, para mí el Troglo representa el espíritu del rock peruano, porque la pasó toda y hasta el final, y murió en su ley. Ahora, yo dejo al lector que decida quién es, pero si a mí me hacen elegir entre todas las biografías, el Troglo es para mí mi héroe. Me gustaría destacar algunas cosas de este volumen. Tengo 5 puntos que me gustaría decirle por qué me gusta este libro. Primero que nada, yo pienso que este libro es una gran contribución a la literatura sobre el rock peruano, porque es precisamente intergeneracional. No está dedicado a un solo periodo, sino de los 60 hasta los 2000. Cuenta la historia más allá de Lima. ¿No? Tenemos historias de rockeros en Arequipa, tenemos historias de rockeros en Loreto. Eso también es un gran aporte. La otra cosa que también es un aporte es que el rock no es solamente una cosa de varones heterosexuales. También hay mujeres y también hay otras sexualidades. Y eso también es un gran aporte. No se trata de un libro académico. Y eso también para mí es bueno, porque lo puede leer cualquiera, no tiene alucinaciones teóricas, así que será una gran fuente para aquellos interesados en estudiar el rock peruano. Y claro, la otra cosa es la cuestión de estilos. Cada autor tiene un estilo muy distinto. Entonces no tienes que leer hoy día el capítulo 1 y después el capítulo 2, sino una noche lees otra noche lees otro capítulo, y son todas cosas nuevas con muchas sorpresas.
y muchos datos que no se sabían. Y se aprende, y además no solamente se va a aprender de esta persona, sino del contexto en el que este artista creció. Los visitantes a la feria nos hacen unas preguntas, pero ya justo en la medida en que iban hablando, preguntaban sobre la omisión de Jean Paul el Troglodita y también de Gerardo Manuel, pero ya Fernando lo desarrolló, y también preguntan sobre una pregunta a boca de jarro, le hacen a Fabiola, le dicen si el rock peruano fue machista, ¿no? Así, no sé si ya lo contestaste. Y otra pregunta que hacen es si está presente en el libro algún rockero o el rock que se hizo en Huancayo, ¿no? Preguntan eso, no sé si quiera contestarlo. Puto Candioti, es uno, pero no aparece, creo. Exactamente, Candioti, ya hay un libro, Carro, lo cual nos echó un poco para atrás porque ya existía. La selección de este libro también ha tenido en cuenta que no haya material, ¿no? Entonces, para no tratar de repetirlo, hay varias audiciones realmente, ¿no? Hubiéramos querido Candioti, pero en verdad es una visión, como han dicho, no es la visión pop terror, ¿no? Muy bien, y la pregunta que hicieron sobre si el rock peruano era machista o no era machista, Fabiola. ¿Era? El rock tiene una cultura masculinista que está poco a poco siendo cambiada. Yo vivo en Norteamérica y eso es lo que veo, hay un cambio, pero todavía está definida bastante de esa manera, ¿no? Y más que nada es blanca, heterosexual y masculinista, esa potencia, ¿no? En Perú tenemos una sociedad extremadamente conservadora todavía, homofóbica y machista, y con machista no estoy diciendo que son los hombres, estoy diciendo es un sistema, y las mujeres también contribuimos mucho en eso, ¿no? Las mujeres también tenemos que cambiar, no solamente los hombres. Justo en esta feria se rinde una celebración también a un músico muy, muy importante en el Valle del Mantaro, que es Zenobio Daga, el creador del Wailers moderno, y quien desarrolló su biografía, nos manifiesta que justamente la característica del Wailers fue impuesta por Zenobio Daga en el sentido de ser muy masculino, ¿no? El zapateo, el ser macho. Entonces, es muy interesante llegar a analizar el contexto social a partir de la música, ¿no? De la producción musical de cada pueblo, cada cultura. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, nos quedan un minuto, por favor, si desean despedirse, recomendar el libro, y además todas las preguntas que están llegando la pueden responder comprándose el libro, pues, ¿no? Porque ahí están las respuestas. Ahí está. Exactamente. Quiero agregar otra cosa más. El libro es extenso, los artículos son mucho más riquísimos de lo que hemos podido describir, claro. Y de todas maneras estamos organizando alguna conversación con los autores, porque hay muchas cosas de decir detrás de cada personaje, ¿no? De todas maneras vamos a vernos pronto con cada uno de ellos. Gracias también por mi parte. Fernando. Bueno, gracias nuevamente por la invitación y quería reiterar esa idea de que estamos llenando un vacío bibliográfico, un vacío en publicaciones. La música popular, que incluye también el rock, recién se está empezando a ver de manera un poco más seria, entre comillas, y siento que hay mucho desinterés de parte de círculos periodísticos o académicos hacia el rock y la música popular en general. Entonces queremos llenar ese vacío. Justo a raíz de la polémica que hubo por ese documental Rompan Todo en Netflix, se habló del rock peruano, de por qué no se incluye, pero digamos, no se incluye porque de repente la gente no conoce, ¿no? Y cómo hacer para que conozca la gente, escribir, publicar, investigar, y eso es lo que estamos haciendo todos, ¿no? Entonces, bueno, quería reiterar mi agradecimiento a Contracultura y a Hugo por el proyecto, ¿no? Y a todos los participantes, los participantes de este libro que en verdad está muy bonito. Los demás artículos, o sea, excluyendo los que yo he escrito, pero los que he leído están muy buenos, de verdad. Carolina. Perdón, Fabiola. Bueno, yo reiterar mi agradecimiento a Hugo por la invitación, por supuesto a Contracultura. Ha sido un placer trabajar
con Fernando, con Hugo en este proyecto. Repito lo que dice Fernando, se ha escrito muy poco sobre rock peruano, hay muchísimas fuentes primarias, hay mucho trabajo de hemeroteca por hacer, hay muchos rockeros que quieren contar, perdón, no debo decir que quiero contar, que nos pueden contar sus historias. Láncense, chicos y chicas, a escribir, que es necesario. Escriban, lean mucho. Y gracias nuevamente. Y justamente por eso hay que agradecer a Contracultura Ediciones, ¿no? Que es una de las editoriales que recepciona estas iniciativas y a lo largo de los años ha editado e impreso estas temáticas. Y justamente en esta feria se le está rindiendo un homenaje a Ediciones Contracultura. Sí, sí. Sí, así que felicitaciones a Benjamín Corso y a todos los esfuerzos que ha hecho, ¿no? Durante tantos años con las historietas, las historias gráficas del mundo de la música. Y bueno, nos despedimos. Gracias Hugo, gracias Fernando, gracias Fabiola y gracias a Benjamín Corso. Y seguimos en la feria, como dijo Fabiola, ¿no? Es un gusto que hablemos de todas estas cosas en una feria que no sea en Lima, sino que esté en las regiones, ¿no? Entonces, con mayor gusto, y donde nació el Wailers, donde hay tantas ritmos como la mulisa, como la tunantada, la chonguinada, en fin, Santiago, se suma ahora este libro del rock. Muchísimas gracias y seguimos entonces en la Feria del Libro Zona Huancayo, la Feliz Virtual. Muchas gracias. Gracias.